y ya lo estamos saludando. Eduardo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Venimos, decimos, de una seca muy fuerte, de una campaña esta última que está cerrando ya con el último tramo con el maíz, que ha sido verdaderamente muy buena y el clima ha acompañado mucho. ¿Qué perspectivas hay hacia adelante para la próxima campaña, que estamos ya 60 días a ponerse en marcha, ¿no? Un poco menos tal vez. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho la campaña ya está usted habla de la gruesa. El de la gruesa, Ya claro. está a toda marcha, ¿verdad? Para la gruesa las perspectivas hasta aquí son muy buenas porque se mantiene la situación del sistema climático de la campaña de lo que fue la campaña 18-19, que es la que fue tan buena, ¿verdad? Sigue el Océano Pacífico en un estado neutral, o sea, no hay una acción del Pacífico demasiado notoria, y el Atlántico sigue caliente, que es lo que nos está mandando todas estas tormentas que entran al litoral fluvial, a la provincia de Buenos Aires, que no llegan demasiado a Córdoba, ¿no? Si uno ve el mapa de humedad del suelo que publica el Servicio Meteorológico en forma periódica, ve que está un poquito seca Córdoba, que no es anormal, ¿verdad? En esta época del año no es la época de lluvia en Córdoba, ¿verdad? Pero tenemos que esperar todavía algunas lluvias primaverales para poder sembrar la soja, el maíz, los cultivos de verano, pero todo apunta a que esto se va a producir y que Córdoba va a tener otra buena campaña. Que en realidad Córdoba tuvo mejor campaña que Buenos Aires o Entre Ríos o Santa Fe porque no lo llegaron tanto las lluvias, las tormentas, ¿no? Que hubo aquí sobre el litoral fluvial y la costa del Río de la Plata. Entonces se plantea en líneas generales eso, otra buena campaña. Si uno piensa en riesgos para la gruesa del año que viene, el riesgo nunca son las inundaciones, ¿verdad? Son muy escénicas, asustan a mucha gente, pero después se cosecha bien. ¿Qué es lo que pasó esta última campaña? Que hubo un montón de rumores, como había lluvia fuerte, que se perdía todo por las inundaciones, y uno decía, bueno, en real los mejores campos no están en zonas inundables. Las inundaciones afectan a las zonas, a las economías regionales, pero no a la economía general del agro argentino. Entonces, hasta acá venimos bien, o sea, no habría una amenaza de parte de lluvias excesivas, que además tampoco están en la perspectiva. Lo que podría pasar como un factor de riesgo es que el Océano Pacífico en la costa americana está un poco frío. Daría la impresión que viniera un episodio de La Niña, que es ese episodio frío, ¿no? Por ahora no podemos decirlo, pero lo avisamos como si hubiera un factor de riesgo para la próxima campaña, sería el posible desarrollo de un episodio de La Niña. Por ahora no parece muy probable, de todas maneras hay que seguirlo vigilando porque el clima es algo muy dinámico, no es algo estático que ya está, ¿verdad? Entonces todo apunta a otra muy buena cosecha, con este factor de riesgo que hay que decirlo porque tampoco podemos estar tan seguros de todo, pero que por ahora el riesgo es muy bajo, de manera que en líneas generales todo bien. Bien, si nos metemos más en el ámbito urbano, el invierno bueno, aquí por lo menos en la zona de Río Cuarto y demás, no hemos tenido tantos días de frío, hemos tenido sí los últimos 10, 12 días con temperaturas tal vez bajo cero y demás, pero ha sido como un invierno que arrancó bastante tardío, ¿no? En otros años hemos tenido, bueno, temperaturas frías mucho más adelante en el año. Esto es una característica que se viene dando, el achicamiento del invierno lentamente en la Argentina. Bueno, la Argentina en realidad nunca ha tenido un gran, digamos, ¿qué es lo que llamamos la Argentina? Porque si usted me dice Ushuaia, bueno, que claro, también en la Argentina no se achicó mucho el invierno, pero en la región pampeana, que es digamos, es el núcleo de la Argentina, tiene ciclos, ¿verdad? Y los últimos años son de invierno más bien benigno, pero con irrupciones de aire polar fuerte, ¿no? Es decir, en realidad la región pampeana no tiene en rigor un invierno, porque un invierno tiene que haber por lo menos un mes con temperatura mínima promedio bajo cero, ¿no? Y eso no tiene ni Ushuaia. Claro. Nosotros tenemos una especie de otoño largo que empieza en mayo, termina en septiembre,
con irrupciones de aire polar, que es lo que la hace más peligrosa, ¿no? Y lo peor es que son más peligrosas cuanto más espaciadas, porque como la vegetación no se rustifica, no se aclimata, la gente tampoco, son los inviernos que producen más estragos. Fíjese que si ustedes que me hablan del ambiente urbano, nada más recordar, ¿cuánta gente enferma hay este invierno? Muchísima, porque ese tiempo crudo, que es húmedo, frescón, es justo para que la gente se agarre algo, no se cuide, porque le parece que no hace frío, lo arrastra todo el invierno, contagia a los demás, y la ciudad de Buenos Aires es terrible como está. Yo me imagino que Río Cuarto va a estar un poco mejor, porque el clima cordobés es un poco más seco, pero son otoños que no hay que, son otoño-inviernos que no hay que despreciarlos, porque son de fatales para la salud humana. Y esto sí se viene acentuando por varias cosas, ¿no? Eduardo, una es que, sí. Fernanda lo saluda, ¿cómo le va? No lo quiero interrumpir, no sé si tenía algo más para decir. Sí, le quería terminar la idea de lo que está pasando con el clima, pero si estamos cortos de tiempo, nos despedimos acá. No, le quería hacer otra pregunta. Bueno. Me interesaba saber cómo es el trabajo articulado por ahí del Servicio Meteorológico Nacional con entidades agropecuarias como INTA, por ejemplo. Bueno, mire, yo fui uno de los propulsores de eso en los años 80, porque yo fui uno de los que impulsamos, junto con gente de Exactas, ¿verdad?, que se hiciera una maestría en agrometeorología entre la Facultad de Agronomía, el Servicio Meteorológico y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ¿no? Donde ya se han recibido una cantidad de gente que siguen trabajando. Y bueno, es muy linda su pregunta, porque justamente en nuestro país siempre fue muy pobre lo que se llama la colaboración o la comunicación horizontal, ¿verdad? Claro. Siempre todo es comunicación vertical. Tiene que ir a la presidencia, tiene que ir Facultad de Agronomía, Presidencia de la Nación, Facultad de Exactas. Bien. En cambio aquí establecimos una muy buena colaboración horizontal y hoy en día trabajan muy bien los que fueron mis discípulos. Yo estoy retirado, en Servicio Meteorológico, la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el INTA, y estamos tratando de incorporar al grupo a más gente, ¿no? Por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde está la carrera de Geografía, donde se enseña climatología. Eduardo, buen día. Javier es mi nombre, el gusto de saludarlo. Voy casi a una suerte de, no sé si mito popular, pero quienes somos un poco más jóvenes lo escuchamos a diario, casi cuando la gente te dice, no, fríos eran lo de antes, los sabañones de las manos, las escarchas en las calles, y uno resulta que el frío lo pasa y lo sufre. ¿Antes era más frío o es una suerte de mito, digamos, que va corriendo entre la gente? Mire, todo es así, ¿verdad? La sociedad se maneja con mitos, por eso es tan importante. Los mitos son tan importantes, ¿no? Fíjese que tener el mito adecuado define una sociedad exitosa o no exitosa, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí pasan varias cosas. Primero, los años 50, cuando yo era niño y usted estaba ni en proyecto, ¿qué ocurría? Fue un periodo frío en la historia del planeta, porque la actividad solar era muy baja. Entonces eran unos inviernazos. Claro. Pero además, ¿qué ocurría? La gente vivía en el campo y las ciudades eran chicas. Fíjese que en la ciudad de Buenos Aires, en los años 50, usted podía cruzar la Avenida de Mayo sin mirar. Claro. Una apuesta que hizo una vez un compañero mío del colegio, y no lo mató ningún auto, porque el tráfico era infinitamente menor, y eso le indica que en la ciudad de Buenos Aires el frío entraba, que ya no entra. Hoy en día en la ciudad de Buenos Aires se madura el palto. Claro. Comemos paltas que crecieron en la ciudad cuando el año 67, que fue el año que yo ingresé a la Facultad de Agronomía, heló tan fuertemente adentro de la ciudad de Buenos Aires que se congelaba el agua de los charcos. Claro. Y ahora, ¿qué pasa? La ciudad ha crecido mucho, tenemos la isla de calor urbano, que esto es lo más importante. La isla de calor urbano, en Río Cuarto deben ser 2 grados y en Buenos Aires son 5, por encima del entorno. Y atravesamos una etapa del planeta que está caliente, el planeta, el llamado calentamiento global, pero que son 0,7 décimas, ¿no? Mucho más importante es el crecimiento de la isla de calor urbano.
Porque usted, alguno un día de calor, ¿verdad?, de esos terroríficos, se va a uno de los countries de la periferia de Río Cuarto, que hay muy lindos, y hace 2 grados menos. Claro. Sí, ¿Verdad? claro. Usted tiene los 2-3 grados de Río Cuarto, los 5 de Buenos Aires. Buenos Aires ya de observatorio central, que está en la Facultad de Agronomía, viene en el centro de la ciudad. Aeroparque, que está al lado del río, tiene 2 grados menos. Entonces lo que más se siente es la isla de calor urbano, ¿no? Y después que la gente mayor exageramos siempre que todo era más en nuestra época. Claro. Bien, bueno, Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Ha sido un gusto charlar con ustedes. Le agradecemos mucho, muy amable.